En la semana Heriberto me manda un mensaje y me dice, ¿querés predicar vos el domingo? Le mando, ok. Me dice que el Señor te inspire para edificar la iglesia de Cristo. Así me mandaste. Y me puse en las manos del Señor. ¿Qué es lo que tengo que hablar para que esta parte del cuerpo de Cristo sea edificada? Y considero que entre tantas cosas, tanta palabra de Dios que es importante, esta, para el pueblo de Dios, es la más importante. ¡Qué responsabilidad! Hace 3 domingos atrás hablé algo de eso. Había muchas ausencias que no han escuchado ese mensaje. Y digo, esto no es un mensaje para el domingo. Ya pasó. Seguimos con nuestra rutina. Es un mensaje que transforme nuestras vidas. Esa es mi sana pretensión. Anhelo que juntamente yo con todos ustedes, pueblo de Dios, seamos edificados, sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Y eso que yo les hablé hace 3 domingos atrás fue por inspiración, porque empecé a escribir en papeles sueltos y así quedó y así me presenté. Pero digo, tengo que volver a hablarlo. E indagué más y llegó un punto, ya había hecho apuntes con 4 páginas y un cuarto de la 5ª página. Y quería seguir escribiendo, pero hasta ahí nomás. ¿Saben que hay más? ¿Hay mucho más? No sé cuándo el Señor me autorizará a seguir hablando del tema. Y para que nadie piense, uno empieza, pero eso ya hablaste. Y alguien puede llegar a decir, otra vez sopa, otra vez lo mismo. Y le había puesto un título, pero para no aburrirlos, esta vuelta me salió este título. Y por ahí para confundirlos un poco. Pero si Dios me da la gracia, a medida que vaya comunicándoles lo que es el sentir de mi corazón, ustedes se van a dar cuenta. Y como título le puse Cristianos conforme al corazón de Dios. Nos rotulamos cristianos. Y hay mucha clase de cristianos que ahora no las voy a mencionar, ustedes por ahí. Tengo un cristiano en casa que está trabajando, haciendo algo de albañilería. Y le está trabajando un hijo mío al lado. Y ¿saben lo que digo? Mi señora me dice, ten paciencia, no le digas nada. Porque me cobró por anticipado.
empezó a hacer un trabajito y hace como más de un mes me tiene abandonado. Viene a ver cómo trabajan sus empleados en lo de mi hijo, pero viene temprano, se ve que mira, da algunas directivas y se va. No lo veo. Y le encargué a mi hijo, le digo, decile cuándo me va a venir a terminar el trabajo. Y él dice que le responde, me da vergüenza. Bueno, que se te pase la vergüenza, vení sin decir nada y terminame el trabajo. Y él dice que es cristiano. La última vez que lo hablé me estaba animando porque no sé, en tal lado vino el profeta tal como gran evento. Es un tipo de cristiano. Hay otros. Pero, ¿cuál es el que se pone ese rótulo cristiano, pero que sea conforme al corazón de Dios, conforme al que Dios aprueba? Y yo, bueno, estoy ahí cerca, enfrente, y no puedo dejar de mirar este cartel. ¿Los de allá lo ven? ¿Lo vieron? Visualícenlo. ¿Qué dice? Cierren un instante los ojos y en su intimidad con Dios, díganselo a Él. Que le anhelan, que es bienvenido a tu vida. Porque es el poder que el cristiano necesita. Y miraba el otro cartel. Para que nuestra tienda se ensanche. Para que podamos reafirmar las estacas. Y pensando en esto, digo, nos hace falta más carteles. Tenemos que ir viendo de poner más carteles por todos lados. Que nos animen a la fe. Entonces, como les decía, parte de lo que yo hablé hace 3 domingos atrás, lo voy a repetir. Para los que lo escucharon, recíbanlo con fe, y los que no estuvieron, lo van a recibir por primera vez. Pero también Dios me fue dando más hasta que me dijo, bueno, para este domingo hasta ahí nomás. Y comienzo leyéndoles una profecía. No abro la Biblia porque me es más fácil, ya lo anoté. 42:1, Isaías. Allí Dios, a través del profeta Isaías, anuncia al que había de venir. Y dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Y yo voy a recalcar en varias oportunidades lo que quiero acentuar para que también quede acentuada en sus mentes. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones.
en cumplimiento de la profecía, Mateo 3, del 13 al 17, dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También Juan el Bautista da testimonio, y eso lo vemos en San Juan 1, 32, 34, que él dice así: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero por el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Volviendo al capítulo 4 de Mateo. Jesús mismo tuvo que ser investido con el poder del Espíritu Santo para afrontar lo que sobrevendría. Y ahí en ese capítulo 4 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí tuvo que soportar 40 días y 40 noches de ayuno. Tuvo que soportar al diablo que le vino a tentar con propuestas muy convincentes, que con toda entereza y poder del Espíritu que se le había dado, doblegó al diablo, el cual le dejó. Y de allí en adelante comienza su ministerio predicando y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Les quiero mencionar otra profecía, también en Isaías 61 del 1 al 3, que dice: el Espíritu del Señor
omnipotente está sobre mí. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Me ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres, para sanar los corazones heridos, para proclamar liberación a los cautivos, dar libertad a los prisioneros, pregonar el año del favor del Señor y aún el día de venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes, a dar corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Vos y yo también necesitamos el Espíritu del Señor omnipotente. Y hay uno que está autorizado para darlo. Cuando Juan el Bautista lo ve venir a Jesús y lo señala, dice así: yo bautizo en agua, pero este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Él es el único autorizado para bautizar en el Espíritu Santo. ¿Recuerdan allá Hechos 1:8? Pero cuando venga, decía Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Recién entonces podremos anunciar las buenas nuevas a los pobres, que penetrará hasta lo más profundo del ser de los oyentes, porque no solo serán palabras. Así se movía San Pablo. Allí en Romanos 15, 17 al 20 dice que como Cristo lo usaba para llevar a los gentiles a la obediencia del Evangelio, y como acompañado por la potencia de señales y prodigios. Y continúa diciendo, en el poder del Espíritu de Dios. Él se daba cuenta que no tenía méritos en sí mismo, que él era un ser en debilidad y que todo lo que él hacía era en el poder del Espíritu de Dios, y en ese poder lo llenó todo del Evangelio de Cristo. Así dice la Escritura. Es el poder que necesitamos para sanar los corazones heridos, para proclamar liberación a los cautivos, para dar libertad a los prisioneros, para pregonar el año del favor del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los que están de duelo, para confortar a los dolientes, para dar corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu
de desaliento. Los apóstoles lo sabían muy bien, que no se puede ser un cristiano conforme al corazón de Dios si no tiene al Espíritu Santo. Allí, Hechos 8, tenemos un relato muy clarificador. En este relato dice que en aquellos días hubo una persecución contra la iglesia. Así que fueron esparcidos por todas partes y donde iban, predicaban el Evangelio. Felipe desciende a Samaria y allí predicaba a Cristo. La gente lo escuchaba y allí en el verso 12 dice: creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y se bautizaban hombres y mujeres, como haríamos nosotros. Hablamos de Cristo. Los que creen se bautizan. Y en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, eso acontecía en Samaria, y se ve que se corrió la voz, allí está predicando Felipe, y muchos creyeron, y hemos bautizado. No dice la cifra. Ha habido bautismos. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Me acordaba, hablábamos de estas cosas en el grupo casero que tenemos los martes allí en Oro Verde, en la casa de Facundo y Marlene, donde nos acompañan Omar y Cristina, su esposa. Y hablando de estas cosas, Cristina dijo algo que quedó prendido en mi corazón. Yo digo, nos olvidamos de esto. Tiempo atrás, porque muchos de nosotros, incluyéndolos a ellos, conocieron la palabra en medio de un movimiento de renovación espiritual. Y que tiempo atrás, cuando nos encontrábamos los hermanos y notaríamos algo, no sé, porque después lo voy a seguir, quiero dar otro ejemplo más de Pablo. Pablo también se producía un hecho normal que uno predica a Cristo, estos creen y se bautizan y se integran a la iglesia, pero parece como que Pablo lo percibía bien, después se lo leo. Notaba que algo faltaba y eso lo habíamos entendido tiempo atrás, que después nos lo olvidamos, y era preguntarnos, quizás porque se haya percibido algo. ¿Vos recibiste el Espíritu Santo? Y si había alguien que dudaba, si alguien decía, como aquí lo vamos a leer también, no sé de qué se trata, no sé qué es eso. Y les explicábamos,
Y orábamos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y yo digo, ¿no será el tiempo de volver a esas cosas buenas que la hemos olvidado? Si vos percibís algo, si yo percibo algo en este albañil, ¿no sería bueno que Dios me dé el coraje para decirle, sí, vos sos cristiano, vos tenés fe, vos creés, pero tenés el Espíritu Santo? Porque si uno tiene el Espíritu Santo, la cosa es distinta. Y yo digo, no como implemento, como una necesidad de entender, de ser un colaborador, una colaboradora de los negocios de Dios. Y percibís porque el Espíritu te da el discernimiento cuando te encontrás con alguien. Preguntarle, ¿vos recibiste el Espíritu Santo? En los grupos de hogar, dentro de la comunión, de la charla, ¿hay alguno que no ha recibido al Espíritu Santo? En lo congregacional, por ahí que pueda surgir. Levante la mano, ¿quién no ha recibido el Espíritu Santo? Pedro y Juan fueron a Samaria, fueron predicados, fueron bautizados, pero tuvieron que venir estos dos apóstoles a imponerles las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque continúa diciendo el relato, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Se supone que es el bautismo de Juan para arrepentimiento. Entonces les imponían las manos y recibían lo que faltaba, el bautismo, recibían el Espíritu Santo. Un hecho más, en el 19, 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Pablo, su viaje misionero, recorría lugares, predicaba y se encontró con algunos discípulos. Y les hace una pregunta, por eso digo, ¿qué habrá percibido Pablo, estos discípulos, estos seguidores de Cristo? ¿Saben cuál es la pregunta que les hizo? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Son cristianos, son discípulos, creyeron, les hablaron de que debían bautizarse para morir a la vieja manera de vivir y resucitar a una nueva manera. Pero está bien todo eso, pero recibieron el Espíritu Santo y no habíamos oído, no sabemos qué es eso, no sabemos de qué
se trata. Entonces, Pablo le dice, ¿qué bautismo recibieron? Y el bautismo de Juan. Y ahí Pablo les empieza a explicar. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él, Juan, les explica Pablo, le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Se completaba el cristiano. Era un cristiano incompleto. Cuando Juan el Bautista anuncia a Jesús, lo hace así. Eso lo leemos en Lucas 3:16. Yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Para vivir la vida cristiana conforme al corazón de Dios, debemos desear ser investidos de poder, del poder del Espíritu Santo. Pedirle al que tiene el poder de darlo. Jesucristo es su nombre. Él mismo dice ante la pregunta de sus discípulos, cuando lo ven a Jesús que se va por allí en soledad y ora por largas horas al Padre, veían algo que no entendían o les faltaba, entonces le dice, enséñanos a orar. Jesús le enseña cómo hacerlo. Allí en Lucas 11 y en el versículo 13 dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Jesucristo mismo necesitó ser bautizado en el Espíritu Santo para enfrentar todo lo que enfrentó. Nosotros no lo necesitaremos. ¿Podremos por nosotros mismos enfrentar todo lo que nos toca en la vida? ¿O necesitamos del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas para ser más que vencedores? Entonces, no es suficiente ser discípulo de Jesús. No es suficiente decir que creemos en Él, que leemos todos los días las Escrituras o que ya nos leímos la Biblia no sé cuántas veces.
No es suficiente adherir a sus dichos y que decimos sí y amén sin cuestionar sus enseñanzas. No es suficiente decirle te voy a obedecer, te voy a servir, me congrego en tu nombre, me bauticé y te declaré como mi Señor. No es suficiente. Todos los que nos decimos o somos cristianos, que cumplimentamos todo esto, necesitamos la investidura del Espíritu Santo. Es el poder para amar como Cristo amó. Y miren si lo había entendido otra vez, Pablo cuando allí en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo la vez pasada lo había, no sé, los que escucharon y se acuerdan, había ampliado un poco más y diferenciado lo que es el amor nuestro o el amor en base a la intelectualidad conforme a lo que nos enseña la Escritura. Fallamos, no permanecemos, no es un amor puro, un amor perfecto, sigue siendo un amor humano. Pero el amor de Dios, cuando es derramado por su Espíritu en nuestros corazones, experimentar eso, no sé, yo estoy aprendiendo, porque a veces tengo que decir, me puede llegar a estar faltando amor o no haber alcanzado la comprensión de lo que es el amor de Dios, experimentándolo, porque intelectualmente lo sabemos. Nos amó tanto el Señor que dio su vida, que tiene paciencia, que no quiere que ninguno se pierda, ni siquiera ese más malo, ese que está por salir, dicen, el que puche, 42 años en la cárcel porque según lo que ya tenían en conocimiento mató a 11 personas y no sé cuántas otras fechorías. Y a ese también alcanza el amor de Dios. ¡Fua! No sé cuánto he aprendido del amor de Dios, pero cuando el amor de Dios es derramado por su Espíritu Santo, creo que la cosa cambia. Es el poder que necesitamos para predicar el Evangelio. San Pablo se refiere de esta manera a los tesalonicenses, allí 1:5. Nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. No llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Así se movían. De ellos absorbemos enseñanza. Y en el versículo 6 dice que también el poder del Espíritu Santo en nosotros da el gozo. Ustedes, dice, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Qué bien nos hacen los testimonios de aquellos que pasan por tribulaciones, pero que dentro de sí está lo que a veces no podemos explicar, el gozo que da el Espíritu de Dios en nuestras vidas. También, y termino con esto, por el poder del Espíritu Santo podemos creer, ser llenos de gozo y paz, y abundar es en esperanza. Y eso lo dice Pablo también en Romanos 15:13. El Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, estoy entendiendo, y ¿sabe cuánto más había para decir con respecto a todo esto que les estoy hablando? Sin el Espíritu somos, ¿cómo le diríamos? Somos como carcasa, pero nos falta la esencia, nos falta el poder para vivir la vida sobreabundante, la vida de paz, de gozo, de servicio. Poder de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Para que no quede como un mensaje de este domingo, ni como el de hace 3 domingos. Que el Señor les revele, que el Señor les siga inquietando y que no tengas miedo si qué es lo que me faltó y lo que venía como para seguir. También en medio de la debilidad Él está. Yo me siento un ser débil y yo creo que muchos de ustedes también. Y Pablo también decía, estoy en debilidad. Pero saben, el Señor se agrada de esos, porque permitimos que el Espíritu Santo llene nuestro ser y sea la fuerza que nos lleve a vivir como a Dios le agrada. Y ser de esa manera colaboradores de Dios para sus planes eternos, para que a través de cada uno de nosotros su reino sea prosperado. Es nuestra oración muy continua, Señor, que tu reino en nuestras manos prospere. Úsanos para tu gloria y honra, que podamos reflejar tu gloria. Y nosotros decimos muchas veces, no solamente con palabras, sino con nuestra presencia, que sea agradable al que tenemos cercano, el querer estar cerca nuestro. Oremos. Señor, por lo menos para mí, siento que vos estás revelando con más insistencia, con más profundidad,
el que sin el poder del Espíritu Santo nada podemos. Somos solamente una carcasa sin esencia, sin poder. Te ruego que vos estés hablando ahora a cada uno, me incluyo, a cada uno de mis hermanos, para que entiendan la necesidad de ser llenos de tu Santo Espíritu. Que tu promesa y tu dicho es que el que pide, recibe. Si ustedes me lo piden, yo se los daré. Señor amado, hácenos sentir esta necesidad, el buscar cómo ser lleno de tu Espíritu. Quizá vos quieras darlo en la intimidad de algunos. Quizá quieras hacerlo cuando 2 o 3 se juntan en su nombre. Te ruego que vos muestres la condición de a cada uno. Quizá alguien haya recibido en algún tiempo la llenura del Espíritu, pero que ahora se ha olvidado, no le ha tenido en cuenta, no le necesitó. Reactiva esa necesidad de que sin tu Santo Espíritu nada podemos. Te decimos, ven Espíritu Santo con poder y gloria en nuestras vidas. Vos que conocés en lo personal a cada uno, inquietá, mostrá la condición y que todos deseemos ser llenos de tu Santo Espíritu. Te ruego que así sea para con cada uno de nosotros. Amén, Señor. Amén. No sé lo que Dios quiera seguir haciendo, pero que esta palabra produzca al 30, al 60, al 100%.